Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues bienvenidos a esta sesión número 2.2. El día de hoy vamos a ver lo que es un lugar geométrico. Entonces, ¿cuáles son los dos principales problemas que tenemos en geometría? Y que siempre vamos a manejar de aquí en adelante hasta que terminemos el semestre. El punto número uno es que cuando te den una figura geométrica o la condición de esta, debe cumplir los puntos para hallar su ecuación. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, te voy a decir, a ver, dado los puntos tal, encuentra la ecuación de la recta o de la parábola o de la elipse, etc. O te digo, haya su directriz, o sea, ciertas propiedades para cuando te doy la figura y tú tienes que encontrar esa ecuación. ¿Sale? El otro problema es, dada una ecuación, construir su gráfica o un lugar geométrico. ¿Qué quiere decir? Que yo te doy la ecuación y ahora tú construyes la gráfica. Obviamente tienes que encontrar todas esas partes, por ejemplo, las partes de la recta, las partes de la circunferencia, las partes de la elipse, las partes de la parábola. Entonces, esas van a ser las dos opciones que vamos a estar manejando durante todo el semestre. Es muy importante que para este lugar geométrico, ya primeramente les pido que por favor vean el anterior video, vean la anterior sesión, de lo que es de los puntos en el plano para que entonces ya podamos entender esta parte de los lugares geométricos. Inclusive hagan primero su actividad de los puntos en el plano para que ya después vean este video, bueno, esta sesión, perdón, y ya ahora sí terminen de hacer la otra actividad. Entonces, ¿cuáles son las cuatro, como les puse aquí, que vamos a observar? Pues el primero es la recta numérica, la recta, perdón, vamos a hacer una recta, esta es nuestra primera figura o lugar geométrico, la segunda la circunferencia, la tercera va a ser la elipse y por último va a ser la parábola. Entonces, fíjense, aquí nos da este ejemplo, dice, traza la gráfica de y igual a 2x más 1. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que dar puntos a tu x, que va a ser la que vas a estar variando, para poder encontrar tu y. Por ejemplo, fíjense, aquí fue el punto menos 2. Entonces, lo que hacemos es sustituir en la x, ¿ya vieron? Entonces, ya hacemos la multiplicación. 2 por menos 2 te va a quedar menos 4. Y más 1 te va a quedar menos 3. Entonces, tu resultado de y va a ser menos 3. Entonces, tu punto, ¿cómo te queda? Pues te queda menos 2, menos 3. Y así sucesivamente con cada uno de estos puntos. Entonces, vamos a ver esto en pizarrón. Y bueno, entonces la gráfica nos va a quedar de la siguiente manera. Igual lo mismo lo vamos a construir. ¿Vale? Pero aquí les quise poner el ejemplo. Fíjense cómo se va haciendo cada una de estas gráficas. Pues para los que pues sean muy observadores, bueno, muy visuales, pues nada más aquí. Se va haciendo las coordenadas, ¿ya vieron? Y finalmente la gráfica queda de la siguiente manera. ¿Por qué? Porque fíjense, el punto P dice que es el menos 2, menos 3. Y aquí está, fíjense, menos 2, menos 3. Pero vamos a hacerlo en el pizarrón para que quede mejor explicado. Bueno, aquí ya pueden observar que ya puse la ecuación. Entonces, aquí dentro de los valores de x, por ejemplo, aquí voy a poner que está mi x. ¿Sale? Aquí está mi x. Y aquí está mi y, ¿no? Disculpen que se va un poquito chiquito, pero es que como que yo creo que mejor voy a fijar mi pizarroncito para que no se me mueva. Entonces, fíjense. Aquí los valores de x depende de ustedes cómo lo quieran dar. Depende de la gráfica de lo que necesite. Puede ser que, como por ejemplo en el ejemplo, que nada más le demos de menos 2 a 2 positivo, o puede ser que necesites un número más, que sea de menos 3 a más 3, o puede ser que necesites un dígito más, de más 4 a menos 4, o viceversa. Aquí dependerá de cómo te quede tu gráfica. Si ves que tu gráfica no te queda muy bien expresada, pues entonces lo que tienes que hacer es darle un dígito más. Pero en este caso, como va a ser una recta, yo creo que con el de menos 2 a 2 va a quedar bien. Entonces, fíjense, voy a asignarle aquí mi valor de menos 2. Entonces, pongo mi gráfica aquí, que dice que y va a ser igual a 2. Aquí en lugar de x voy a poner qué valor. El menos 2 negativo y más 1. Entonces, lo voy a resolver. Sería 2 por menos 2, te va a quedar menos 4. ¿Vale? Y ahora pones aquí el más 1. Entonces, menos 4 y más 1 te va a quedar menos 3. ¿Sale? Entonces, ya encontré mi valor de y de menos 3. Dejen, hago un poquito más larga esta parte. ¿Vale? Y aquí para poner las coordenadas. Aquí voy a ver cómo me va a quedar mi coordenada x. ¿Vale? Entonces, fíjense. Aquí en esta parte, entonces, me va a quedar, ¿cómo me quedó mi x? Te quedó menos 2. ¿Y cómo te quedó tu y? Menos 3. Ya está tu coordenada. Voy a proseguir con el siguiente valor. Después del menos 2, sigue el menos 1, ¿no? Entonces,
De la misma forma, pongo y es igual a 2, aquí pongo menos 1 y más 1. Entonces, 2 por 1, menos 2. Y aquí pongo el más 1. ¿Vale? Entonces, menos 2 más 1, ¿cuánto te queda? Pues te queda menos 1. ¿Sale? Ahorita voy a hacer al final las coordenadas mejor para proseguir con los cálculos. Entonces aquí pongo el 0 y te va a quedar, y va a ser igual a 2 por ¿qué? Por 0 más 1. Entonces 2 por 0, pues 0. Y más 1, pues te va a quedar más 1, ¿cierto? Porque pues no hay aquí ningún... Sumas algo con más 0, pues te queda eso que estás sumando. Vamos con el que sigue, ahora empezamos con 1, entonces te queda y va a ser igual. Aquí 2 por 1, no, tengan cuidado porque muchos dicen, pues es lo mismo que el de acá. No, 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 porque aquí es menos y aquí es más, entonces cambia, algebraicamente cambia. Entonces aquí te queda 2 por 1, 2. Y te queda aquí más 1, entonces 2 más 1 te va a quedar 3, ¿sale? Y vamos con el último valor, que es el 2, te va a quedar, y va a ser igual a 2 por ¿qué? Por 2 y más 1, entonces te va a quedar en este sentido, 2 por 2, 4. Y aquí pones más 1, entonces 4 más 1, ¿cuánto te queda? 5. ¿Sale? Entonces, voy ahora sí a terminar mis coordenadas, me queda entonces en X me queda menos 1, y en Y menos 1, entonces queda aquí menos 1, menos 1. ¿Sale? El que sigue va a quedar que es 0 en X, entonces queda 0 en X y más 1, bueno, no lo voy a poner más, sino nada más el puro dígito y te queda 0,1, ¿sale? Y vamos con el que sigue, te queda aquí 1 en X y te quedó 3 en Y. Voy a hacer más 1. Y aquí te quedó 2 en, ¿qué? En X y 5 en Y. Entonces, nos queda, ya vieron, nos quedó menos 2, menos 3, menos 1, menos 1, 0,1, 1,3 y 2, menos 5. Entonces, fíjense, voy a compartir de vuelta cuenta el documento. Y bueno, fíjense, aquí tenemos que sí nos quedaron efectivamente los puntos que teníamos en nuestra gráfica. Entonces, ahora voy a proceder a realizar la gráfica con los puntos que nos dieron ahí en nuestros resultados. Bueno, aquí como pueden observar ya coloqué aquí mis puntos y ahora los vamos a graficar. Fíjense, el primero nos dice que es menos 2, menos 3. Entonces, le voy a poner aquí 1, 2, ¿no? Ah, pero ¿qué creen? Lo estoy haciendo mal, ¿cierto? Porque es negativo, entonces lo tengo que hacer ¿dónde? Del otro lado. Entonces, voy a poner 1, 2. Ahí está. Y menos 3 en Y, entonces es para abajo, no para arriba. Aquí ya le puse estas comillas porque también se les conoce a la Y negativa como Y' y la X negativa como X', ¿no? Pero si ustedes quieren ponerlo como X negativa, no hay ningún problema. Entonces, quedamos que es menos 3, entonces sería 1, 2, 3. Ahí está mi menos 3. Entonces, aquí está mi primer punto. Listo. Dice que mi segundo punto es menos 1, menos 1, entonces va a ser aquí menos 1 y menos 1 aquí, entonces va a estar aquí. ¿Vale? El siguiente dice que es 0,1 positivo, entonces va a estar ¿dónde? Aquí va a estar el siguiente punto. ¿Cierto o falso? Porque va a estar ¿qué? No, ¿verdad? Entonces lo hice mal. Tenga mucho cuidado aquí en esta parte, ¿por qué? Porque me está diciendo que es 0 en X, pero es 1 en ¿qué? En Y. Entonces va a ser aquí el 1. Ojo porque luego a veces nos podemos confundir. Aparte, si se fijan, no quedaba bien la secuencia, porque si ponemos el punto de este lado, se perdía. ¿Sale? Entonces, tengan mucho cuidado. Sobre todo aquí que en estos ceros que luego a veces se llegan a confundir. Vamos con el siguiente que dice que es 1,3, entonces que es 1 positivo, aquí lo tengo, y 3 y positivo. Entonces aquí tengo el 1, 2, 3. Aquí está el 3, ¿no? Entonces, lo sigo subiendo. Y aquí están. Bien, ¿qué puedo observar? Que sí, seguí colocando mal el punto 1, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque está en 0 en X, entonces, ¿dónde debe de ir? En esta parte. Aquí esto yo lo estoy haciendo a propuesta para que ustedes vayan checando que deben de fijarse bien dónde van los puntos.
Y a lo mejor, por ejemplo, fíjense, yo puse acá primeramente el punto, ¿no? Ay, pues como para seguir la recta, ya veí que se estaba saliendo. Entonces dije, bueno, va aquí, pero al momento de graficar otro punto ya no me iba a quedar la figura, ¿sale? Entonces, eso lo pueden ir haciendo poco a poco ustedes como por sentido común, por lógica, ¿sale? Entonces, realmente el punto, ¿por qué? Es 0 en donde, en X, usted va a partir del origen y va a ser 1 en Y, ¿sale? Y finalmente voy con el último que dice que es 2,5, aquí está el 2, 3, 4, 5. Y listo. Entonces, ahora sí, lo que procedo es hacer mi gráfica. Aquí tengo una maderita aquí, para que no me quede tan derechueca. Me agarro mi marcadorcito. Y voy a unir estos puntos. Ustedes obviamente en su libreta pues van a tener su regla y lo van a poder hacer de mejor manera. ¿Sale? Entonces, fíjense, ya me quedó mi recta. Entonces, como les decía, si ustedes vieron que un punto lo colocaron mal, pues bueno, se van a dar cuenta porque va a quedar un poquito chueca la recta, ¿no? Por ejemplo, como hace rato que le habíamos puesto mal aquí, pues iba a quedar como que así, ¿no? Hay veces que sí llegan a quedar así las figuras geométricas, pero en este caso, como estamos hablando de lugares geométricos, y esta recta va a quedar de esta forma. Bien, entonces, vamos a proceder revisando el documento. Y bueno, pues como ya vieron, pues sí nos quedó efectivamente la misma gráfica. Entonces, este era el punto que les decía como que nos quedaba aquí, luego como que acá no, en realidad era de esta parte. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Fíjense, ahora dice, traza la gráfica de y igual a x al cuadrado más 4. Entonces, obviamente esto lo vimos en álgebra, que digamos que, por ejemplo, que cuando las ecuaciones no tienen ningún elevado al cuadrado o al cubo, o sea, simplemente la 1, son ecuaciones de primer grado o lineales, y ya vemos que en realidad esto es cierto. ¿Por qué? Porque su gráfica, ¿qué nos dio? Nos dio una línea, ¿ya vieron? Entonces, cuando ustedes detecten una ecuación como esta, va a ser una ecuación lineal, por eso se le llama lineales, porque fíjense, nos da una línea. Y por ejemplo, cuando veamos este tipo, cuando son cuadráticas, van a ir a ver qué es lo que puede pasar. Entonces, aquí yo les puse los puntos, obviamente aquí le pusimos uno más para que nos quede bonita nuestra gráfica. Entonces, pues vamos a hacer esta parte en el pizarrón para que nos quede mejor explicado. Pues bien, fíjense, aquí ya puse mis coordenadas, obviamente como les dije, aquí les voy a agregar un poquito más para que quede un poquito más bonita mi gráfica. Y ahora aquí ya tengo mi ecuación, entonces voy a empezar a desarrollarla. Entonces me queda que y va a ser igual, aquí dice que este menos 3 va a estar elevado aquí, al cuadrado, ¿sale? Y el menos 4, entonces me queda de la siguiente manera, voy a decir 3 por 3, 9, ¿no? Entonces me queda aquí 9 positivo, ¿por qué? Porque menos por menos te va a dar más, ¿sale? Y aquí pongo el menos 4, entonces te va a quedar 9 menos 4 te queda 5. Vamos con el que sigue, y va a ser igual a menos 2, esto al cuadrado menos 4. Entonces, 2 por 2, 4, menos por menos te va a dar más, entonces aquí te queda 4. Y menos 4, ¿cuánto nos va a quedar? Pues 0. Vamos con el que sigue, y va a ser igual a ¿qué? A menos 1 al cuadrado, porque estamos estudiando el valor de x aquí, ¿sale? Menos 4, entonces menos por menos te va a dar más. Entonces aquí te queda 1 menos 4, entonces 1 menos 4 te queda menos 3, ¿sale? Vamos con el que sigue, con el 0, entonces aquí te queda 0 aquí al cuadrado menos 4, entonces 0 por 0 pues te da 0, entonces aquí te queda 0 menos 4, te va a quedar menos 4. Vamos con el que sigue, con el 1, entonces lleva a ser igual a 1 al cuadrado menos 4, entonces 1 por 1, 1. Y aquí te queda menos 4, entonces te queda 1 menos 4, te va a quedar menos 3. Vamos con el 2 positivo. Entonces aquí 2 por 2, 4, y aquí menos 4 te va a quedar 0. Y el último, el 3, que es igual a 3 aquí al cuadrado menos 4, entonces 3 por 3, 9. Y aquí menos 4, entonces te va a quedar 9 menos 4, te va a quedar 5. ¿Sale? Entonces, ya nada más aquí voy a colocar mis puntos. Te va a quedar que menos 3,5. Luego te queda aquí menos 2,0. Y luego el siguiente te va a quedar menos 1, menos 3. El que sigue te queda 0, menos 4. El que sigue te queda 1, menos 3. El penúltimo, perdón, 2,0. Y el último te va a quedar 3,5. ¿Sale? Entonces, aquí ya podemos ver cómo nos quedan nuestros puntos.
Y bueno, nada más simplemente vamos a corroborar que sí sean los mismos. Fíjense, entonces aquí sí nos quedó menos 3,5, 2,0, menos 2, menos 1, menos 3, 0, menos 4, 1, menos 3, 2,0 y 3,5. Entonces, ahora lo que vamos a proceder es a construir mi gráfica. Bien, fíjense, yo aquí ya tengo mis puntos, ahora sí no los borré porque la vez pasada sí los borré y los tuve que volver a escribir. Entonces vamos con el primero, dice que es menos 3,5, entonces sería aquí 1, 2, 3. Ahí está, menos 3 y 5 positivo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está. Aquí está mi primer punto. Voy con el que sigue. Dice que es menos 2. Aquí está menos 2. Y me dio ¿dónde 0? Entonces, en la misma recta. ¿Ya vieron? Vamos con el que sigue. Dice que es menos 1, coma, menos 3. Entonces, va a quedar aquí. ¿Sale? Voy con el que sigue, que me dice que es 0, menos 4. A ver, yo creo que, espérame tantito, voy a hacer un poquito más grande los números para que me quede mejor esta parte. Listo, ahora sí, ya voy a hacer más grande los números porque creo que sí estaban quedando muy, muy pequeñitos. Entonces, fíjense, voy a calcular aquí mis números, voy a hacer aquí va a ser que 1, 2 y 3, ¿sale? Para que no queden tan chiquitos los espacios, como que la noté que estaba quedando muy chiquita. Entonces voy a poner el primer punto, dice que es menos 3 y que es 5, entonces voy a poner aquí 5, 1, 2, 3, 4, 5, ahí está. Y para que, fíjense, quede un poquito más grande y se puede observar mejor. Aquí está el primero, ¿sale? Voy con el segundo que dice que es menos 2,0, entonces me queda aquí, ¿sale? Porque es menos 2 en qué, en X y 0 en Y, entonces el origen, acuérdense que es esta parte. Voy con el punto que sigue, que dice que es menos 1 y menos 3, entonces es 1, 2, 3, 4, 5, ya los marco todos. Entonces aquí es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Entonces me va a quedar que, quedamos que es menos 1, menos 3. Ahí está. Voy con el que sigue, que dice que es 0, menos 4, entonces es 0 en X y es menos 4 en Y, entonces va a estar aquí. Y bueno, voy con el que sigue, que es menos 1, perdón, más 1. Aquí está 1, 2, 3, 1, 2, 3, que es 1 y es menos 3, entonces va aquí. Vamos con el que sigue, que dice que es 2 en X y 0 en Y, entonces va de esta parte. Y vamos con el último, que dice que es 3 en X y 5 en Y, entonces va aquí arribita. Listo, entonces, ahora nada más lo que voy a hacer es unir los puntos. Esperemos me quede bonita. Ahí está. Entonces, lo que se forma aquí, en este sentido, es una parábola. ¿Ya vieron? Aquí se me está formando una parábola, porque va a ser de esta forma, ¿sale? Como una V invertida, dependiendo. Bueno, ya después vamos a ir viendo poco a poco, pero ahora que se me fue un poquito chiquita aquí. Pero bueno, ya ustedes en su libreta, pues, tienen mejor percepción. Entonces, aquí ese es más o menos como tenemos que hacer nuestra parábola, ¿sale? Y cómo nos quedaría más o menos nuestra gráfica. Entonces, fíjense, ahora, pues bueno, vamos a continuar viendo el documento. Entonces, fíjense, aquí, obviamente, estos son los puntos y miren cómo quedó la gráfica. Obviamente, pues aquí quedó un poquito más bonita, por, obviamente, pues también texto. Pero, por ejemplo, pues ya bueno, cómo se hace en el pizarrón y cómo nos quedó, ¿sale? Entonces, estos son los lugares geométricos. Como pueden observar, cuando tenemos aquí un cuadrado y acá esta parte, nos queda como espejo. ¿Qué fue lo que pasó? Fíjense, aquí básicamente el 5 igual nos quedó acá, aquí nos quedó 0, y aquí también 0, aquí menos 3, y menos 3, y aquí menos 4. Ustedes, por ejemplo, si quieren pueden ahorrarse la parte de acá abajo, nada más pues verificar que sí les vaya quedando, ¿sale? Que sea 1, 1, 1, 1 en la posición de las parábolas. Y obviamente, pues la parábola te va a quedar de esta forma. Esto lo vamos a ver ya prácticamente para el tercer parcial, entonces, pero pues es importante que conozcan los lugares geométricos. Entonces,
pues las actividades van a ser estas, van a realizar las gráficas de las siguientes ecuaciones. Aquí obviamente, pues, ay, se me pasó poner, quitarle aquí el X, ahorita se lo quito, para que ustedes hagan este tipo de gráficas y revisen y vean cómo les va a quedar. ¿Sale? Entonces, es lo mismo, tienen que sustituir aquí el valor de X, ya ustedes lo asignarán, si es de -3. Yo les recomiendo que, por ejemplo, que para aquí, para la Y, esa primera ecuación, le pongan de -2 a 2 y aquí sí le pongan de -3 a +3, ¿sale? Para que les quede bien su grafiquita. Y pues bueno, por mi parte, pues esta parte sería todo de la sesión 2.2 de Matemáticas 3. Nos vemos, cuídense mucho.